Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno que están nuevamente con nosotros en este módulo de ventas. Nos acompaña nuevamente Raúl. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, bien, Ulises. Un gusto estar aquí con todos. Qué bueno. Raúl, pues hoy nos toca un tema también creo que interesante, apasionante, ver un poco la parte de la psicología aplicada a las ventas. ¿Qué opinas tú de este tema? No, pues mira, retomando lo que hemos venido diciendo a lo largo del módulo de que nuestra materia prima es el ser humano, pues es un tema yo creo que obligado y muy interesante, porque de hecho hemos estado entrando en este tema un tanto cuanto, digamos, anexo a otros tópicos, o sea, no hemos hablado precisamente de lo que es la psicología o lo que es la conducta del consumidor, pero sin embargo se ha mencionado, se ha externado, se ha comentado algunos puntos al mencionar algunas técnicas. Sin embargo, creo que es muy útil ahora que empecemos precisamente a verlo ya más estructurado, lo que es la conducta del consumidor. La conducta del consumidor, las diferentes personalidades que podemos encontrar y desde luego sugerencias para este manejo de personalidades. O sea, qué interesante. Así es. De hecho, me gustaría aclarar a los amigos que no es una clase de psicología estrictamente hablando, simplemente es una de las herramientas que nos ayuda a entender justamente la razón de ser de los negocios, que son los clientes. En esta sesión nos vamos a meter un poquito a definir algunos conceptos básicos que seguramente a nuestros amigos les van a ayudar para entender un poco qué es lo que sucede, por qué actuamos los seres humanos, a qué nos enfrentamos cuando un cliente está en un estado de ánimo un poco triste, un poco deprimido, o nos encontramos también con clientes que traen una dinámica de compra muy diversa, muy acelerada, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poco de todos estos conceptos que finalmente, independientemente del país de donde estemos, el ser humano es el mismo. El ser humano vive, sufre, tiene deseos, tiene temores en cualquier parte del mundo, pero también así tiene anhelos, tiene esperanzas, ¿sí? Quiere tener un nivel de vida mucho mejor, y todo esto pues influye mucho en la determinación de los estilos para comprar, el tipo de productos que se compra, el lugar en donde se compra, a la hora en la que se decide hacer la compra. O sea, hay muchos factores que determinan justamente que el cliente decida comprar un producto. Y es una de las cosas, Raúl, que muchas veces no valoramos en las empresas, entender que cuando un cliente visita nuestro establecimiento, nuestra tienda, es porque ya antes de todo eso que se hizo para que ese cliente estuviese ahí en la tienda, nunca nos ponemos a pensar cuántas cosas tuvieron que haber sucedido por la mente de los consumidores para que el consumidor o el cliente esté justamente ahí en nuestro local, tratando de comprar un producto, un servicio. ¿Crees tú que esta herramienta puede ayudarnos a entender más? Bueno, claro que como bien comentas, la psicología es un apoyo muy importante, ¿no? Y es particular, como también muy atinadamente señalas, no es que vayamos a profundizar en un tema que no es materia de este módulo, sino básicamente mencionar la psicología aplicada a las ventas, y eso yo creo que de alguna forma es una ayuda no solamente para poder cerrar pedidos, sino para propiciar ese crecimiento personal, ¿no? Así es, así es. Bien, pues vamos a comenzar, si me permiten voy a pasar aquí al pizarrón. Me gustaría comenzar con unas pequeñas definiciones básicas que a lo mejor nos pueden ayudar a entender un poquito lo que es la psicología. Entendemos que la psicología es una ciencia que se dedica a estudiar el comportamiento humano, esos procesos mentales en función de un medio ambiente, que sería ya la aplicación de la psicología social, donde el ser humano se desenvuelve en un núcleo, en una sociedad, en una comunidad. No importa el tamaño de esa comunidad, porque el ser humano, que es un individuo, es independiente, es un individuo único, es una persona, un individuo que tiene características únicas, no solamente características físicas, que puede ser la estatura, la complexión, el color de cabello, el color de ojos, el tipo de memoria que tenga
en su capacidad mental, la capacidad de juicio, etcétera. Todos esos rasgos físicos que hacen al individuo diferente. Si nos volteamos a ver todos, vamos a ver que somos diferentes, ¿sí? Independientemente que si hay o no hay gemelos, si hay triates o aunque físicamente se parezcan en un porcentaje muy alto, sin embargo hay pequeñas diferencias que los hacen ser diferentes. Entonces, eso, el simple hecho de ser un individuo, de ser diferentes, de ser único, pues esto nos hace ser triunfadores, ser seres humanos que podemos tener la capacidad de crecer, de desarrollarnos en cualquier ámbito si nosotros nos decidimos a lograrlo. Entonces, partiendo de que la psicología lo que estudia es justamente estos procesos mentales, me gustaría definir un poquito el concepto de conducta. Conducta es un conjunto de respuestas que se dan a un estímulo determinado. Un estímulo que pueden ser palabras, que pueden ser imágenes, que pueden ser sonidos, que pueden ser cosas que uno toque. Esto provoca en el individuo una conducta, una reacción. Esa reacción puede ser de manera diferente para cada individuo. Vamos a ver en un momento más, en su diapositiva, podrán revisar ahí el concepto de personalidad, ¿sí? Donde la definición de personalidad es ese conjunto de rasgos físicos, psicológicos y sociales que nos hacen diferentes unos a otros. Esa sería la definición de personalidad. Por lo tanto, todos los seres humanos, en cualquier país, en cualquier nivel socioeconómico, todos tenemos una personalidad. Tenemos necesidades específicas, deseos específicos, temores específicos, dependiendo del contexto en el que estemos, pero todos somos diferentes, somos únicos, a pesar de que podamos tener cosas muy similares, ¿sí? Entonces, entendemos que justamente lo que es la conducta es estudiar estas respuestas de tipo consciente o inconsciente en el ser humano. De tal modo que si nosotros mandamos un estímulo a un grupo de personas, seguramente se habrán dado cuenta que algunos reaccionan de una manera más rápida, otra más lenta, otros ni siquiera se dan cuenta del estímulo que se mandó, o su respuesta es bastante lenta, etcétera. Está en función justamente de la personalidad de cada uno de ellos, ¿sí? Si esto quisiéramos que todos reaccionaran de una misma manera, en un mismo tono, pues de alguna manera estaríamos hablando de un grupo muy homogéneo en sus necesidades. Pensándolo en el fútbol, en un partido de fútbol, nosotros vemos que el meter un gol, y si nosotros somos aficionados a un equipo, pues es una reacción colectiva. ¿Por qué? Porque la gente que va al estadio, vamos a una plaza de toros y tenemos el mismo gusto por ese deporte, por esa actividad, pues es obvio que al ver un gol o al ver una buena corrida de toros, pues obviamente estimula al individuo y lo provoca a hacer ciertas actividades, ciertas conductas, ciertas manifestaciones. Bueno, esto en ventas tiene mucha aplicación. Los seres humanos reaccionamos a estímulos visuales, a estímulos auditivos, como mencionamos, ya sea a través de la televisión, ya sea a través de la radio, de algún espectacular, algo que suceda a nuestro alrededor, alguna persona que nos invita, nos estimula a comprar, a adquirir un producto o nos inspira a comprar este producto, ¿sí? Entonces, la conducta es muy, muy importante tenerla determinada. Otro aspecto importante para conocer es la actitud. A veces nosotros decimos, bueno, es que fulanito o sultano tiene una actitud negativa o positiva, pero ¿qué entendemos por actitud? Actitud es un tipo de conducta muy específica que va a darse en función del medio ambiente, de la situación que se presente. La definición que dan los psicólogos de actitud dicen que es una predisposición en el pensar, en el sentir y en el actuar en un momento determinado. ¿Qué significa esto? Que antes de hacer una conducta, de realizar un hecho, una actividad, el ser humano piensa, reflexiona, analiza y en función de eso realiza la acción o la actuación que se va a necesitar, ¿sí? Por lo tanto, nosotros en ventas tenemos que buscar a través de mensajes, de palabras, de actitudes que nosotros mandemos a nuestros clientes, una actitud positiva para que tengan la conducta que nosotros estamos esperando que ellos tengan, ¿sí?
Hay otro concepto que ya también lo revisamos en su momento, que es lo que era la percepción. Este fenómeno de la percepción es muy importante tenerlo claro, porque mucho de lo que sucede en el mundo de las ventas, en el mundo de la mercadotecnia, está en función de la capacidad de percibir. ¿Qué es percibir? Captar estímulos del medio ambiente. ¿A través de qué? Pues de nuestras 5 maravillosas ventanas: la vista, el gusto, el olfato, el tacto, el oído, y algunos hablan por ahí del sentido común, de lo kinestésico, aquello que no vemos, pero que presentimos o sentimos que hay algo. A través de estos estímulos que recibimos, a través de estos sentidos, no solamente es recibirlos, ese es un primer paso. El segundo paso es procesarlos en nuestra mente, juzgarlos, calificarlos, criticarlos, evaluarlos, para que a partir de esa evaluación, de ese procesamiento, entonces emitamos una respuesta, que puede ser positiva o negativa, o una respuesta simplemente neutra, un silencio. Cuando nosotros nos encontramos con clientes que se quedan callados, no quiere decir que no hay una respuesta. Por supuesto que están dando una respuesta. El silencio en sí mismo es una respuesta. Entonces, veamos qué es lo que hay atrás de esa respuesta. ¿Por qué el cliente se queda callado ante una pregunta, ante una presentación? Ese es el chiste, descubrir qué está pasando. Pero no se olviden que hay una respuesta. La indiferencia es otra manera también de respuesta, ¿sí? Entonces, la importancia de esto es de qué manera nosotros podemos emitir mensajes persuasivos que sean percibidos por el cliente y que esto logre que el cliente haga lo que nosotros estamos tratando de influir, de persuadir, de dirigir hacia la conducta de compra que a nosotros nos interesa.